Buenas noches a todos. Es un pequeño recordatorio de lo que habíamos mencionado que les gustaría repasar. En este caso les voy a hablar un poco sobre los bloques al azar, ¿verdad? En concepto, un bloque al azar es un diseño experimental en donde los tratamientos se asignan de forma aleatoria a unidades experimentales dentro de bloques. Los bloques van a ser, obviamente, ¿verdad? Eh, las repeticiones, si me voy a entender. Entonces, en cada bloque consisten unidades que son similares o que son homogéneas en términos de variables que pueden afectar a la respuesta del experimento. Lo que nosotros buscamos aquí al trabajar en bloques al azar es reducir la posible, ¿verdad?, varianza entre cada uno de los tratamientos. Entonces, ¿cómo podríamos o qué experimento podemos medir con este diseño, ¿verdad? Por ejemplo, si se están probando diferentes tipos de fertilizantes en un campo, los bloques, en este caso que se ven aquí, ¿verdad? O sea, las repeticiones, son secciones del campo o de la parcela total que tienen características similares de suelo, y dentro de cada bloque los tratamientos, estos que son fertilizantes, ¿verdad?, se asignan al azar en diferentes espacios de terreno, como se les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Bloque 1, o sea, es la primera repetición, el bloque 2, la segunda repetición, y el bloque 3 es la tercera repetición. En este caso, lo que se trata, ¿verdad?, o los tratamientos que se utilizan son diferentes tipos de fertilizantes. ¿Qué ventajas hay de trabajar con este diseño experimental? El primero es que los tratamientos, como se asignan de forma aleatoria a las unidades experimentales dentro de bloques, ¿verdad?, homogéneos. O sea que cada una de estas repeticiones y tratamientos tienen que tener las mismas dimensiones para que el error no sea muy grande, ¿verdad? Los bloques van a ayudar a controlar variables que nosotros no deseamos y que pueden influir en la respuesta del experimento. Este tipo de diseño experimental es ideal para experimentos, valga la redundancia, ¿verdad?, en los que hay factores ambientales o de suelo que pueden variar y afectar los resultados, ya que los bloques van a permitir comparar de forma más precisa entre tratamientos en condiciones similares. ¿Qué ventajas tiene trabajar con bloques al azar? La primera es ver el control efectivo de la variabilidad por la forma en cómo se organizan los bloques, y que es sensible, ¿verdad?, a diferentes condiciones locales. ¿Qué limitantes pueden encontrar ustedes? Primero es que requiere identificar y formar bloques que sean homogéneos, o sea, que ustedes tengan tanto el espacio de tratamientos y el número de plantas sea igual, ¿verdad? Entonces, como van a ver,
varios bloques o repeticiones, en todos deben de haber la misma cantidad de plantas para poder medir de la forma más precisa posible. Ahora, si nos vamos a los bloques completos al azar, nos damos cuenta que en la prueba, ¿verdad? O sea, ya poniéndolo aquí en un esquema, realmente no es nada. Es muy poco diferente a los bloques al azar, ¿verdad? Entonces, es demasiado similar, ¿verdad? Ahora bien, aquí ¿qué es lo que pasa? Es que cada tratamiento se debe probar en cada bloque. Y puede ser muy útil cuando hay muy pocos tratamientos y el número de bloques es muy grande. O sea, que son pocas cosas las que se van a medir y hay muchas repeticiones. ¿Qué ejemplo podemos utilizar aquí, verdad? Que supongamos que hay 3 tipos de semilla de maíz y 3 campos de cultivo. Cada tipo de semilla se plantaría en cada campo y la asignación de semillas a cada campo sería aleatoria. Entonces, aquí está, ¿verdad? Este es un campo de maíz. En este campo de maíz vamos a tener semilla A, la semilla B y la semilla C. En este otro campo de maíz tenemos la semilla A, la semilla B y la semilla C. Y en este otro campo de maíz tenemos la semilla A, la semilla B y la semilla C. ¿Cierto? Entonces lo único que cambia, ¿verdad? Es que la semilla, ¿verdad? Se asigna de forma aleatoria, o sea, cuál va a ser el tratamiento A, B o C. En diferencias, como pueden ver, aquí está completamente revuelto y aquí no. Lo único que se asignó de forma aleatoria fue el nombre del tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas podemos tener de trabajar con este diseño experimental? Pues que haya organización en los tratamientos y como cada tratamiento se prueba en cada bloque, también se le asigna, ¿verdad?, de forma aleatoria a los tratamientos. Además de que es similar a los bloques al azar, pero cada tratamiento se prueban todas las condiciones del bloque. O sea, cada tratamiento se prueba en las condiciones del bloque 1, del bloque 2 y del bloque 3. Es muy útil cuando hay pocos tratamientos y muchos bloques disponibles, ya que se va a evaluar en múltiples condiciones. O sea, que este diseño experimental se puede aplicar cuando yo voy a tener, digamos, 2 tratamientos, 3 tratamientos, pero tengo muchas unidades experimentales o tengo muchos campos y o el campo en el que voy a trabajar es muy grande. Entonces, como es muy grande, dentro del mismo pueden variar las condiciones. ¿Cuál es una de las ventajas de trabajar con este diseño experimental? Es de que hay una mayor precisión porque hay muchas réplicas en cada bloque. Y como les había mencionado, ¿verdad?, que es adecuado para experimentos con un número limitado de tratamientos. ¿Qué desventajas hay o qué limitantes hay de trabajar con bloques completos al azar? Es de que si van a trabajar muchas repeticiones, como se les había mencionado, muchas repeticiones de muchos bloques, pues esto puede llegar a ser costoso, ¿verdad? Porque pues obviamente no es de gratis estar sembrando en bastante terreno. ¿Qué
que requiere más recursos, eso sí, porque se tienen que replicar todos los tratamientos en todos los bloques. Ahora sí nos vamos a los cuadros latinos, que ya son otra cosa, ¿verdad? En este diseño lo que pasa es que se utilizan dos fuentes de variación, son filas o columnas. Para esto se hace con el fin de poder llegar a controlar factores que de alguna forma pueden influir en la respuesta. Entonces cada tratamiento aparece una vez en cada fila y columna, lo que permite controlar mejor la variabilidad. Ejemplo, si están probando diferentes variedades de tomate y diferentes niveles de riego, se podría organizar el experimento de manera que cada variedad de tomate se pruebe una vez en cada nivel de riego, por ejemplo, ¿verdad? Ventajas: que cada tratamiento aparece en cada fila y cada columna del diseño. El control de factores de confusión es que como utiliza filas y columnas para controlar factores adicionales, y de esta forma esto puede influir de alguna forma en el resultado. Es eficaz porque cuando hay dos fuentes de variación que deben controlarse de forma simultánea, como diferentes variedades de cultivo o como cuando se prueban condiciones ambientales. ¿Cuáles son las ventajas? Es que tiene mayor flexibilidad a la hora de que se asignan los tratamientos, y como una limitante puede ser difícil de implementar en el campo, porque va a llegar la necesidad de asignar tratamientos a ubicaciones específicas en el diseño. Entonces es un poquito más complicado, no es difícil plantearlo, pero sí puede llegar a ser diferente en el campo, debido a que como básicamente estarían utilizando un surco para un tratamiento, otro surco para otro tratamiento y así sucesivamente, pues entonces ahí sí ya sale definitivamente más laborioso, y además de eso que puede llegar a ser un poco confuso si lo estamos trabajando de esta forma, ¿no? Por último llegamos a el ejemplo de las parcelas divididas. ¿Cuándo puede ser útil este diseño experimental? Pues puede llegar a ser útil cuando hay un factor principal y un factor secundario que se van a investigar al mismo tiempo. Ojo. Ahora bien, el factor secundario no puede ser aleatorizado como el factor principal. Entonces, la parcela principal, esta que ustedes ven aquí, se divide, en este caso por el factor secundario. ¿Cómo puede ser un ejemplo de este diseño experimental? Es, por ejemplo, si nosotros queremos probar tipos de herbicidas, ese sería el factor principal, en diferentes condiciones de suelo. Ese sería el factor secundario, las condiciones del suelo. Entonces, se pueden aplicar los herbicidas en parcelas grandes y dividir cada parcela en subparcelas para aplicar diferentes condiciones de suelo.
Voy al ejemplo. Aquí tenemos una parcela grande, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos evaluar serían diferentes tipos de herbicidas. Serían entonces, ¿qué? Los tratamientos, ¿verdad? El A, el B o el C. Entonces aquí lo que se está haciendo es subdividir la muestra y aquí vamos a estar trabajando la subparcela de los herbicidas y del otro lado estamos evaluando las subparcelas en donde estamos evaluando las condiciones distintas del suelo. Entonces, ¿cómo se pueden organizar los tratamientos? El factor principal se aplica a parcelas grandes, mientras que el factor secundario se aplica a subparcelas dentro de cada parcela principal. O sea, aquí tenemos nuestro diseño y en todo se va a aplicar lo de los herbicidas. Sin embargo, lo que va a variar en cada tratamiento entonces ya sería el tipo de suelo. Esta clase de estudios permiten poder estudiar dos factores de forma simultánea. Como aquí se les había mencionado, bien podemos estar trabajando con los herbicidas que se va a meter en cada condición, digamos, ¿verdad? Y esas condiciones, que serían los similar a un bloque, se dividen por el tipo de suelo. ¿Cuál es la eficacia de trabajar con las parcelas divididas? Es que puede llegar a ser útil cuando uno encuentra un factor principal y un factor secundario. Estos factores se tienen que investigar y el factor secundario aleatorizado no puede llegar a ser aleatorizado como el principal. O sea, aquí tenemos nuestras parcelas y en esta parcela vamos a tirar un herbicida y vamos a dividir esta parcela, ¿verdad? La parcela número 1 en tratamientos, que serían entonces los tipos de suelo. Ahora nos vamos a la condición 2 o el bloque 2, como ustedes le quieran llamar, que aquí vamos a trabajar también los herbicidas. Sin embargo, como se va a subdividir la parcela, cada subdivisión va a evaluar tipos diferentes de suelo. Estamos evaluando dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué ventajas hay de trabajar con una parcela dividida? La ventaja es de que nos va a permitir estudiar múltiples factores en un solo experimento. O sea, para no medir cosas variables distintas hoy en agosto y después me toca trabajar en noviembre, pues esto, ¿verdad? La verdad es de que trabajar con este diseño experimental y llevarlo a campo es pues relativamente sencillo, ¿verdad? Es bastante eficiente en el uso de los espacios y además de eso de los recursos, porque pues las unidades muestrales son relativamente pequeñas. Como ventaja
permite el múltiple uso de factores en un solo experimento, como lo mencioné. Es muy eficiente para organizar el espacio y los recursos. Y como una limitante podríamos decir que esto va a requerir un diseño que sea muy cuidadoso para que no hayan sesgos en la interpretación de los resultados. Además de que la interacción entre factores puede ser difícil de interpretar. O sea, como lo que les había mencionado, ¿verdad? Que se están trabajando distintos herbicidas en distintos tipos de suelo, ¿verdad? Entonces, puede que sea un poco complicado si se equivocan en una repetición o en un bloque, ¿verdad? Entonces ahí sí habría un problema. Esa es mi presentación sobre los bloques al azar, bloques al completo azar, cuadros latinos y parcelas divididas. Creo que hay que analizar qué es lo que más les conviene según sus variables, porque todos estos diseños experimentales es para responder una hipótesis, ¿cierto? Entonces, dejo este video en la plataforma para que lo puedan observar y para que puedan ver eh, cómo aplicarlo a su trabajo de investigación. Muchas gracias.